Acá estamos dialogando una vez más sobre nuestra historia, que es la historia en el presente. Eso no quiere decir que hablemos exclusivamente del tiempo en el que estamos viviendo, sino que estamos arrancando de un pasado no tan lejano que da un sentido a todo lo que estamos viviendo hoy como pueblo frente a una realidad que lo conmueve y que de alguna manera también genera una forma de reacción para llegar a lograr nuevamente la liberación y la identidad que nos están robando. Pienso que sería bueno quizá empezar por un momento histórico importante, que fue la aparición de un hombre como Irigoyen, que asumió realmente las banderas de lo que es la nacionalidad, de lo que es la defensa de la soberanía, de lo que es la defensa de los valores humanos. Y desde ahí empezamos a ver cómo se va vislumbrando un pensamiento mucho más claro y más preciso de lo que el pueblo estaba necesitando, y es sentirse perteneciente a un momento y un lugar histórico y territorial propio. ¿Me permitís? ¿Te pones? Te permito. Bueno, sí, es cierto lo que estás diciendo, digamos, sobre la etapa, digamos, que se inicia hacia finales del siglo XIX con el irigoyenismo. Pero para entender toda esa etapa hace falta hablar, entender, ¿no es cierto?, por lo menos razonar un poco uno de los hechos fundamentales digamos, de la historia argentina que nos marcó desde el punto de vista cultural, demográfico, político, social, que fue la llegada masiva de inmigrantes, ¿no?, desde ya avanzada la segunda mitad del siglo XIX hasta el principio de la Guerra Mundial de 1914. Ese fenómeno de inmigración masiva cambió la Argentina. Yo te diría que el proceso inmigratorio es la mayor transformación política, social y económica que se produjo en la Argentina. Y Leo decía que para entender la realidad hay que partir entender el irigoyenismo hay que partir de la inmigración. Y yo digo que para entender la Argentina de hoy también tenemos que partir de la inmigración, porque normalmente uno dice, bueno, la inmigración cambió el país y ya está, y se da como una verdad de apuño, y en realidad uno tiene que decir que cambió buena parte del país, porque el proceso inmigratorio fue muy fuerte en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe, y a medida que te alejas de ese centro, cada vez la inmigración va teniendo menos importancia. Claro, fíjate vos que si uno mira los datos cuantitativos, en esas zonas que vos planteaste, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, capital, sur de Córdoba, hay un aumento poblacional del 200, 250%. Yo tengo los datos precisos. Por eso, yo te digo, si tomás los dos primeros censos, que fueron el de 1869 y el de 1895, y analizás las variaciones en porcentaje, esto queda claramente reflejado. Fíjate, en Santa Fe la población crece un 364%, en la capital un 255%, en Buenos Aires, o sea, en toda la provincia, un 200%. Ahora, cuando te vas hacia el norte, en Jujuy solo crece un 23%, en Santiago del Estero un 21% y en Catamarca nada más que un 13%. Con lo que queda claro que el fenómeno inmigratorio fue muy fuerte en esta zona, digamos en la zona núcleo, en la zona centro. Y en el resto de las provincias, a medida que te alejas de capital, pierde importancia. Bueno, ¿por qué nosotros decimos que la inmigración cambió a la Argentina? Bueno, porque sí hay una gran transformación, la mayor transformación, pero afirmar que solo el cambio se produce por la inmigración es
dejar de lado la mitad del país. No, justamente, ustedes hablaron del centro, de lugares en donde, como Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, era donde más se concentraba la inmigración que llegaba a nuestras tierras. Pero también es cierto que esa inmigración no es que modificaba a nuestra realidad, sino que nuestra realidad modificaba a los inmigrantes. O sea, de alguna manera, el que llegaba aquí se transformaba desde el punto de vista espiritual y mental con respecto a él y la realidad que le estaba tocando vivir. Pero además, ese inmigrante que dejó sus hijos y sus nietos y sus tataranietos generó que somos nosotros, en el fondo, los hijos de inmigrantes, que ya no nos sentimos de ninguna manera pertenecientes a culturas extrañas a esta tierra, sino que nos mezclamos desde el punto de vista concreto, pero también desde el punto de vista puramente intelectual y mental y espiritual, con los otros. No son inmigrantes porque son dueños de esta tierra y pertenecientes a esta tierra, pero con las culturas que estaban en este suelo y que se fueron fusionando y generando así un nuevo ser. Pero como nosotros acostumbramos a discutir, y está bueno que lo hagamos, yo te diría que es una visión parcial. Hay un autor muy importante, Pérez Amuchastegui, que tiene un libro más que interesante, que es Mentalidades Argentinas, creo que es 1860, 1930, exactamente no me acuerdo el periodo que abarca. Y él habla de un proceso de inculturación y un proceso de aculturación. Cuando él habla de inculturación es que el gringo, o sea, el que llega a esta tierra, va perdiendo parte de su identidad y toma elementos de la cultura existente, de los criollos. Y además el proceso de inculturación y de aculturación es cuando el criollo toma elementos de los inmigrantes. Y ese proceso tan complejo en apariencia, esa confluencia de cultura, es lo que va a mostrar al nuevo argentino la patria vieja, como lo definía Homero Manzi. Permíteme, eso es exactamente lo que pasó, esa confluencia cultural pero no cualquiera, sino entre los carenciados de adentro y los carenciados de afuera. O sea, los que vienen, digamos. Y hay un ejemplo claro cultural, de enorme valor, pero profundísimo, que es el tango. El tango surge de esa confluencia cultural. Acá hay una cosa muy interesante. Normalmente se dice que el tango es hijo de la inmigración, lo cual es cierto, pero la inmigración es una condición necesaria para el tango. No hubiera existido quizás el tango si no hubiera habido una inmigración. Pero resulta que en la misma época, países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina reciben ese tipo de inmigración europea, de niveles similares. Ahora, en el único lugar de todos esos países donde hay un tango, entendiendo el tango como algo que expresó y representó e identificó a toda esa gente, fue en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. ¿Y cuál es la explicación? La explicación es que en ninguno de esos otros lugares existió una cultura preexistente como la que los inmigrantes encuentran, que es la cultura gauchesca. O sea, sin esa cultura gauchesca, sin lo criollo, sin eso que vos decís de la tierra y su habitante anterior, no hubiera existido el tango, no se hubiera producido esa confluencia cultural. Son dos patas fundamentales. Por supuesto hay una tercera pata que son los negros, que, sí, bueno, que es parte de la cultura existente. Pero a mí me interesaría que retrocediéramos un poco en el tiempo y planteáramos por qué se produce la inmigración, o sea, las causas de la inmigración, las consecuencias, y qué es lo que se pretendía de la inmigración. Y esto me remite a lo que planteaba Alberdi, el autor de aquella famosa frase de gobernar es poblar. Entonces, ¿qué decía Alberdi? Bueno, si queremos tener la cultura francesa, el orden inglés, o sea, si queremos tener todo el progreso europeo, traigamos pedazos de esa tierra y lo instalamos aquí.
O sea, Álvarez planteaba la cultura como casi como a nivel de un árbol, de una planta. O sea, traigamos gajos, traigamos semillas de ahí, lo plantamos y va a aparecer en la Argentina el mismo tipo humano que hay en los países donde él quería traer. Claro, él lo que pretendía o lo que suponía es que iba a venir una cultura centroeuropea. Y lo que vino fue la cultura de la Europa mediterránea. Y entonces, y esto no es habitual que se diga, entonces Alberti tiene una frase no demasiado feliz. Hay un libro en el que él dice exactamente: poblar es apestar, corromper, embrutecer cuando se hace con la Europa atrasada. Y nosotros recibimos en la concepción alberdiana la Europa atrasada, o sea, nuestros abuelos, tanos, gallegos, turcos, judíos, polacos, en fin. Bueno, perdona, déjame cerrar. Me pregunto, ¿cómo sería la Argentina de hoy si se hubieran cumplido los preceptos de Alberdi? Seríamos una colonia. Y bueno, ahí está. Seríamos una colonia, pero lo importante es que de pronto hay palabras que, según cómo se las comprenda, significan cosas diferentes. ¿Qué quiere decir una inmigración atrasada con respecto? No, quiero decir no lo que vos decís, sino lo que ellos decían. En realidad viene un inmigrante con mucho más pureza interna y espiritual, porque no estaba contaminado con un pensamiento que estaba ligado a una cuestión racional, de sentido del progreso, de la acumulación, de la burguesía, de las clases sociales más elevadas. Vienen los que justamente buscaban un lugar donde desarrollarse quizá con menos limitaciones que las que tenían en su propio territorio, y se encontraron aquí como quizá inesperadamente, como se produce en química, ¿no? Dos elementos se encuentran, el elemento americano, ¿no es cierto? Lo que la Tierra daba como resultado, ¿no? El habitante de esa tierra, con el habitante o el heredero de aquella cultura que viene del norte, y que se fusionan, como decía recién, como dos elementos químicos que producen un tercer elemento, y ese tercer elemento es lo que va a dar una cultura propia, que por ser una cultura se genera lentamente. No se produce, la cultura no aparece violentamente como puede aparecer un hecho histórico como una batalla, una lucha entre pueblos, una guerra. No, la cultura se va generando de a poco a partir de los momentos que la población va vivenciando realidades que se van dando a lo largo del paso del tiempo. Y lo que vos dijiste del tango me parece ser un excelente ejemplo, pero yo como de alguna manera más interesado en el tema de la cultura, siento que el tango es el mejor ejemplo, y lo uso a veces como docente, el mejor ejemplo para mostrar cómo es posible que surja una forma de expresión cultural con una carga profunda e existencial, en donde se genera una extraña fusión entre la música, la poesía y la danza, y se transforma en la identidad no buscada, una identidad que surge con la espontaneidad de esa planta de la que vos hablabas, que justamente es un buen ejemplo, porque a veces la misma semilla de un árbol que fue traída desde un continente distinto se tiene que adaptar a un nuevo clima, a un nuevo ambiente, y se transforma y ya no es la misma planta. Sí, pero perdón, Leo. Todo ese proceso al que vos haces referencia es muy largo, y ese proceso requiere un paso previo, que es la integración.
hay Claro, que integrarlo claro. a los inmigrantes. Y nosotros es como que de pronto vienen los inmigrantes y ya se integran. No, para nada. Claro, entonces me parece que sería importante diferenciar ese inmigrante que pretendía la oligarquía, para darle el nombre correcto, del que vino. Y entonces, ¿por qué no empezamos definiendo qué es un inmigrante? ¿O qué era un inmigrante? Claro, porque, es decir, claramente la inmigración viene por razones políticas y económicas. Y de hambre. Bueno, política y económica Sí. desde acá. Sí. Los que vienen por problemas de hambre. Claro. Pero te quiero decir, desde nosotros, desde la Sí, Argentina, sí. la inmigración es traída. Ahora, Es una claramente, decisión política. ¿qué es lo que busca? ¿Cómo? Es una decisión política Una decisión con un alto política, por eso. contenido económico. Entonces, De esto no hay duda. Entonces, ¿qué es lo que busca Alberdi, Sarmiento y digamos toda la oligarquía? ¿Por qué buscan ese tipo de inmigrantes y les caen otros? Se buscan un tipo de inmigrantes porque ellos descreían tener una posición absolutamente contraria a todo lo que era la cultura hispánica y latina. Entonces buscaban alemanes, ingleses, daneses, etc. Por supuesto, la situación en Europa, ¿no es cierto?, no permitió que viniera ese tipo de gente, vino la que estaba peor, como es lo normal, la gente se va de su tierra cuando está mal. Ahora, el tema clave es, para entender políticamente cómo ellos manejaban el tema de inmigrante, es la definición de inmigrante. Sí. Porque uno habla de inmigrante cualquiera que viene, no. Para la ley, la llamada Ley Avellaneda de 1876, el artículo 12 establece que inmigrante es todo aquel que viene en un buque de vela o vapor en segunda o tercera clase. Es decir, que el que viene, digamos, desde Bolivia, de Paraguay, ese no era inmigrante para la ley. Es decir, eran inmigrantes de hecho, pero las ventajas, las posibilidades que tenía era el que venía. Inclusive, en la ley se expresa claramente los barcos. Los barcos de vela y vapor traían hasta como mínimo 40 pasajeros en segunda y tercera, tenían las ventajas de ser un barco que traía inmigrantes. E inclusive es muy exhaustiva. Como los barcos, digamos, traían los inmigrantes, venían en el puente, ¿no? Hay una película de Gardel, ¿no? Sí. Donde él canta ahí Los ojos de mimosa, ahí en el puente con todos los inmigrantes, y los barcos tenían que tener, de acuerdo a la altura que tenía el puente, es decir, tenían 1,5 metros cuadrado por inmigrante, 1,30 metros, de acuerdo a la altura que debía ser el cálculo para que tuvieran aire y no se murieran asfixiados, porque venían hacinados. Pensemos que un viaje de Europa al principio, es decir, en 1876 se hacía, todavía había barcos que venían a vela antes del vapor, así que tardaban 60 o casi 90 días en llegar. Mi padre llegó en un barco, justamente en 1890 creo que fue, que se llamaba La Veloz y que tardó 3 meses en llegar. Y era La Veloz. Y se llamaba La Veloz. Pero lo interesante de esto es que la realidad se impone, por más propuestas que haya a nivel, digamos, un pensamiento determinado, como pudo haber sido el de Alberdi, el de Sarmiento y el de tantos otros. La realidad se impone y esa realidad es la que generó una individualidad diferente que dio como resultado una identidad, de la cual, como bien dijiste vos, que la cosa es lenta, de la cual todavía estamos dependiendo con respecto a conocerla con claridad. Todavía no tenemos claridad de identidad. ¿Me dejás que sea malo? Sí. Cuando quiera, Yo en realidad quiero ser malo, Leo. Vos decís que todavía se está elaborando esa conciencia nacional. Y me parece que tenemos que tener en claro que ese inmigrante venía con certificado de pobreza, como decíamos, y hoy los descendientes de esos inmigrantes se olvidan que
los antepasados de ellos fueron muy maltratados. Y ellos proceden a maltratar a los nuevos migrantes. Y yo digo migrantes a todos los vecinos nuestros, que para mí ni siquiera son migrantes, formamos todos parte de la patria grande. Pero eso tiene mucha actualidad con aquello de nosotros somos blanquitos y está lleno de cabecitas negras. Sí. Esa es... Hay una cosa que, digamos, que vos mencionaste, pero que me parece que conviene detallarlo un poquito más. Dale. Es el tema de la integración. Sí, claro. ¿Cómo se integra? En principio hay una integración física concreta. Los inmigrantes vienen a vivir en los conventillos que habían quedado después de la fiebre amarilla en el barrio, acá en el barrio sur, acá en San Telmo, en La Boca, etc. Ahí se van encontrando con podemos decir, los gauchos de a pie, estos gauchos desplazados de la Pampa, y los pocos negros que había. Pero resulta que la mayoría de los inmigrantes se afincan en general en la ciudad, pese a que venían la mayoría de zonas agrícolas en Europa, y comienzan a haber conflictos sociales. Es decir, aparece para la oligarquía, digamos, que tiene una mano de obra barata, le aparecen los problemas que, bueno, muchos inmigrantes venían con una carga política importante. Exactamente. Muchos venían de la Comuna de París, de la lucha que había en Europa. Y ahí comienza a haber agitaciones y hay muchos, digamos, de importantes intelectuales, políticos, digamos, de la oligarquía, que empiezan a preocuparse porque ven que entre el idioma, la aparición del lunfardo en ese momento, todo comienza a disgregarse el país. Y entonces aparecen las leyes de integración del inmigrante que genera lo que llamamos la generación del 80. La ley del servicio militar, la ley del matrimonio civil y además en su lucha contra la iglesia, porque pensemos que la oligarquía en ese momento, la mayoría eran masones y tenían un enfrentamiento con la iglesia. Y aparece la principal de todas estas leyes, la ley de educación laica, gratuita y obligatoria, sancionada en 1884, ¿no es cierto?, la ley 1420, que permite, que hace que los hijos de esos inmigrantes vayan a la escuela común, sean educados con un idioma común, tengan los valores de los símbolos patrios comunes, y eso va integrando, ¿no es cierto? Yo creo que hay una frase, digamos, de Jauretche sobre el tema. Sí, claro, que la escuela pública integra. Y ahí hay otro fenómeno que se proyecta hasta el presente, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros en general somos bastante críticos de la generación del 80, pero si algún mérito tuvo, y un mérito enorme, fue la sanción de esa ley 1420, que es a partir de la educación es cuando uno puede plantearse un ascenso social, y la ley 1420 es lo que hace. Si uno analiza, por eso yo soy bastante crítico de los descendientes, de algunos de los descendientes, nosotros también somos descendientes de inmigrantes, cuando miran con desprecio a los otros sectores de la población y se olvidan en qué condiciones vinieron sus antepasados. Yo no tengo ningún problema en decir que mis dos abuelas eran analfabetas, y la mayoría de las mujeres, yo creo que más del 80% de las mujeres que llegaron a Argentina eran analfabetas. Claro, ahora se olvidaron. ¿Te puedo dar unos datos? Sí, claro. En la capital, 1869, la tasa de analfabetismo era el 47,8%. En 1895, el 28%. Del 48 bajó al 20. En 1914, el 18%. Sí, eso es la ley de educación. Claro. Es decir, al hacerlo obligatoria, y además, eso impide otra cosa, que es un poco, digamos, cuando vos hablabas, cuando decíamos qué hubiera pasado si hubieran venido los que quería traer Alberti, si hubiera sido una colonia. ¿Qué hubiera pasado si cada nacionalidad, cada uno de los españoles, italianos, los franceses, cada uno hubiera puesto su propia escuela? Eso es lo que dice Jauretche, que impidió la escuela pública. La escuela pública impide eso. Nos integró a todos. Y entonces,
También lo dice Pérez Claro, dice Amucharte. que el gringuito, dejó de ser gringuito y ya no era tan gringuito, el gringuito de piel colorada, de cabello rubio, se encontraba con el criollo, y el guardapolvo ha sido fundamental. Habría que pasar un dato, la ley o el decreto de guardapolvo blanco obligatorio, que yo sepa, no ha sido derogado. Sería una gran cosa que todas las escuelas, porque ahora son escuelas públicas y escuelas públicas de gestión privada. Bueno, unifiquemos y que todo el mundo vaya con guardapolvo blanco. Que es ¿Y una cómo forma... lo diferencias? Y bueno, pero es una forma... Bueno, ese es el tema. Bueno, es que... Ese es... Nosotros bueno, yo quisiera agregar algo. Yo quisiera agregar, además, primero por haberlo vivido, yo también usé el guardapolvito blanco, y fue una escuela pública y mis padres fueron inmigrantes. O sea que vos fuiste joven. Fui joven en una época, aunque no se note. No, yo todavía soy joven. Pero lo que quiero decir es que a todo esto que ustedes se están sumando con mucha sabiduría y conocimiento que yo no tengo, se suma también el hecho de que cuando estábamos en la escuela sin estufa, matándonos de frío en invierno, con la media 3/4, pero que igual estábamos en la escuela y las maestras y los maestros también estaban enseñando, nos hablaban de la patria, nos mostraban el color de nuestra bandera, nos contaban las historias de lucha que tuvo nuestro pueblo para independizarse de los imperialismos de turno. Esa sensación que teníamos los chicos que estábamos formándonos en las escuelas, en esas escuelas públicas que aún, donde nos daban apenas en el segundo recreo un pancito y nada más, y nos matábamos de frío en invierno. Perdón, Leo, debo corregirte. Yo fui a la escuela en la época de los gobiernos de Perón, y las escuelas estaban muy bien provistas y te daban, sobre todo en los actos en el 9 de julio, el 25 de mayo, te tomabas tu tacita de chocolate. Muy bien. Era en la época de Perón, por algo yo soy peronista por eso. Bueno, eso no lo sabía. Bueno, lo ratifico. No, pero quiero decir esto, no termino. Que eso, quiero decir que no solamente la identidad y el sentido de patria se tiene a través de todo lo que es el fenómeno del que estamos hablando, que es la integración de los inmigrantes con los migrantes y las realidades que se vivían en cada momento, sino también la sensación que teníamos de que había una historia que se estaba dando y que se venía dando y a la que sentíamos que pertenecíamos. Ese sentimiento de patria también sirvió para muchos de mi generación y las que siguieron también, para lograr a quienes nos hemos volcado hacia la actividad cultural, generar una forma de expresión propia, una forma de expresión que tenga que ver con una identificación con nuestro tiempo y con nuestro lugar. Ese es el problema que tiene nuestra... Claro, me permití que agreguemos algo. En principio, y ya lo dijo Alejandro, el gran mérito de la escuela pública fue que integró a los hijos de los inmigrantes y a su vez esos hijos de inmigrantes integraron a sus padres. Claro. O sea que la escuela contribuyó a eso. Mirá, si me permiten voy a disentir con ustedes. Bueno, está bien, si no sería muy bien. Es decir, en general, estamos de acuerdo que planteamos la escuela pública como algo muy importante, muy integrador, pero además la escuela pública tiene otro factor que es muy importante y que ha influido mucho en toda la historia argentina y en el presente. Porque eso que vos decís de los símbolos patrios, de la historia argentina, todo eso fue lo que se llamó la Ley de Educación Patriótica, que sí. Pero esa educación patriótica, ¿cómo? Ramos Mejía. Es decir, de Ramos Mejía. Esa educación patriótica tuvo un signo, tuvo una dirección, que fue de lo que hemos hablado en charlas anteriores, la dirección que le impuso la historia de Mitre. Entonces, en la escuela, es cierto todo lo que vos decís, pero desde ese momento hasta fin, digamos, hasta ahora, Rosas era el tirano prófugo.
Claro. Perón fue después el tirano prófugo. Es decir, todo eso fue, digamos, importante entenderlo. ¿Por qué razón muchos de esos hijos de los inmigrantes que deberían tener una posición distinta, ¿no?, fueron tomando posiciones respecto a lo nacional y a lo popular? No estamos discrepando. No, por supuesto. No, lo que estamos haciendo es complementando. Yo digo, y creo que Leo también, la escuela integra, la escuela produce una gran transformación. Y después hay una segunda parte donde lo que podemos discutir es el contenido. Bueno, ahí nos vamos a poner de acuerdo, pero lo que no podemos es negar el enorme valor. Por eso dije, yo no niego eso. Muchas veces cuando la gente dice, bueno, pero por ejemplo, los cubanos me lo niegan a los hijos y entonces son todos comunistas. Y sí, está bien, pero esa persona puede, a través de la luz que ofrece la educación, puede cambiar de idea. Si es analfabeto no puede hacer nada. Ahora vos hablaste de Mitre. Mitre finalmente está fracasando porque el pueblo está reaccionando lentamente a partir de muchos momentos que hemos Amo tu vivido. optimismo, Leo. Amo tu optimismo. Es que ha fracasado porque No el sé. pueblo reacciona. Yo fui formado, y mi generación, en la escuela en donde el pensamiento mitrista era el que regía. Sin embargo, yo sigo, yo también, y como yo muchos también, otros. por Bueno, supuesto. entonces quiere decir que... Porque nos alfabetizamos, si no, no hubiera sido ¿Por posible. qué pasa? La realidad se impone y la realidad no va a permitir, porque la realidad tiene que ver con la naturaleza. La realidad no es inventada por el ser humano, sino que forma parte de la naturaleza. Eso es una larguísima discusión que Es tendremos una que dar discusión. en otro programa. No, pero yo creo, digamos... Ya está. Sí, sí. Seguimos. Yo creo que, Bueno. digamos, lo que yo creo es que, uno acepta tu optimismo. Concretamente, la existencia hoy de un diario como La Nación, ¿no es cierto?, que tiene más de 100 años, 150 años, Sí, con más, distintos nombres, pero por sí. lo menos, es decir, marca que no ha fracasado. Hoy todavía gran parte de la población argentina, no hablo de los que están en estamentos altos y que por lo tanto tienen intereses, sino aquellos cuyos intereses son contrarios en realidad a lo que defiende la nación, siguen aceptando el credo, la doctrina que da esas ideas de Mitre. Realmente... Esa es una problemática que tiene que ver con lo que es el ser humano intrínsecamente, porque en Europa, en Estados Unidos o en donde sea, siempre hay por lo menos dos formas de pensamiento y de conciencia de la realidad diferente. Nuestro pueblo tiene conciencia de sí mismo. Mira, Leo, y la pelea y la está peleando. Yo también discrepo con vos y soy malo. Y te voy a decir lo siguiente. Estoy todos los días escuchando a aquellos que dicen, yo me rompí el alma, como mis abuelos, porque ellos vinieron a hacer la patria. Como si los que estaban acá no quisieran hacer la patria. Y hay cosas que son más duras todavía, porque nosotros convivimos con los inmigrantes. Y la verdad que un inmigrante no era muy bien visto. Era casi como un habitante de segunda. Después, cuando progresó Europa, se tiraban adentro de los roperos a buscar la documentación de los abuelos para hacer la carta de ciudadanía, para hacerse ciudadanos de Europa. Y esa es una realidad que, aunque nos duela, existe. De modo que tenemos nosotros que seguir trabajando para que la gente tome conciencia. Yo creo que yo soy más optimista. Realmente lo que dice Roberto tiene razón. Soy optimista. Porque no nos olvidemos que esa gente de la que él está hablando y que muchas veces no tiene claridad con respecto a lo que son en sí mismos su propia realidad, esa gente está absolutamente distraída, influida por los medios de comunicación, por los poderes económicos internacionales que influyen para que la identidad desaparezca de los pueblos, no solamente del nuestro, de todos los pueblos a los que se pretende sojuzgar.
Y creo que esa es la resistencia que tenemos que seguir teniendo, y ese es el optimismo que sigo teniendo, porque hay mucha gente joven que tiene conciencia de todo eso, y lo que estamos haciendo nosotros tres, a pesar que discutimos también, es eso, si no tuviéramos optimismo, no estaríamos aquí hablando de todas estas cosas. Estamos convencidos de que nuestra, digamos, pequeña y humilde tarea sirve para concientizar, y yo creo que lo fundamental en cualquier circunstancia, en cualquier país, es el tomar conciencia de la realidad y revertirla si hace falta.